Hola a todos, bienvenidos al canal. En este video verán el debate que tuve con el profesor y divulgador peruano Miklos Lukács sobre el bioconservadurismo y el transhumanismo. No se olviden de comentar, compartirlo y darle like. Disfrútenlo. Miklos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Piero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Igualmente, vamos a ver la conexión, no sé, está un poco... ¿La tienes tú bien? Sí hay buena conexión aquí. Ok, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Miklos? Bien, aquí bueno, con todo este caos político que se ha desatado. Bueno, Lamentable. mis opiniones políticas sobre el Perú están en Twitter, así que acá ¿Te gustaría saber un poco más? vez de fe. Sí, no, Instagram y YouTube son espacios distintos para mí, pero si quieren ver circo romano político mío, eso es Twitter. Ahí es donde recibo amor y odio a la vez. Pero bueno, así es la vida. Y así son las redes también. A ver, se Así va es. conectando la gente. No, yo calculo que va a haber una buena convocatoria, porque es un tema muy interesante y es un tema muy vigente. Yo creo que es más vigente de lo que muchas personas realmente tienen conocimiento de la vigencia que está adquiriendo este debate entre el transhumanismo y lo que se está recién conociendo de que es el bioconservadurismo, ¿no? Sí, así es. La academia, al menos en inglés, definitivamente lo está abordando ya desde bastante tiempo atrás. Sorprende cómo en español recién estos últimos 4 años quizás se han sumado al debate. Sí, creo que es también porque ocurre en términos de la llegada de los avances científicos y tecnológicos, y también por una cuestión idiosincrática. Nosotros, por las necesidades que tenemos como país, probablemente la mayor cantidad de gente no está preocupada de temas de ciencia y tecnología o de cuestiones existenciales porque tienen problemas más inmediatos, ¿no? Hambre, educación, salud. Probablemente no sea una prioridad debatir estas cosas porque van a suponer que son debates de ociosos, pero en realidad entenderán en algún momento que este debate es el que está definiendo no solamente cuestiones tecnológicas, sino que aquí estamos hablando de la reconfiguración de ideologías políticas y económicas y sobre todo de actitudes culturales y sociales en lo que va a determinar el siglo XXI y más adelante. Definitivamente concuerdo completamente contigo, Miklos. Es cierto, hay una renovación de diferentes corrientes de pensamiento a propósito de las bondades que las tecnologías de la cuarta revolución industrial vienen a poner al alcance de la colectividad humana. Así es. Pero bueno, podemos empezar para que la gente no piense que la estamos estafando, ¿no? Sí, así es. Así es. A ver, bueno, mi nombre... Gracias, Miklos. Mi nombre es Piero Galloso. Estoy aquí como representante de la Sociedad Secular Humanista del Perú, una organización sin fines de lucro peruana que se dedica a la promoción del pensamiento crítico. Tengo la oportunidad y el placer de estar aquí acompañado de Miklos Lukács, un pensador peruano de tendencia conservadora, que ha tenido también la oportunidad de nutrirse directamente de algunos pensadores como Sir Roger Scruton, a quien conoció. Así que bueno, estamos aquí cada uno para defender una posición con respecto a cómo se irán empleando y ejecutando las diferentes tecnologías avanzadas en la sociedad y específicamente en lo que respecta al organismo humano. Voy a defender una posición transhumanista y Miklos, bueno, ha adoptado una posición bioconservadora. Y aquí estamos, Miklos, gracias por aceptar esta conversación, este debate, intercambio de ideas súper importante en realidad. Así es. Y como dicen los mosqueteros, hangar, vamos a sacar los floretes. Pero son con punta redonda, por si acaso, de grip. Sí, eso. Bueno, pero en todo caso, quiero mandar un saludo a mi amigo Balán, ahí, Pepe Lucho, que me está viendo, un gran amigo de la infancia, y a todos los amigos que se están conectando, que me siguen en mis redes. Creo que sería importante establecer, ¿no?, los conceptos base. ¿Qué significa transhumanismo y qué significaría bioconservadurismo? Entonces, creo que marcaría la cancha que tú definas transhumanismo y después sí, yo paso claro que sí. a dar comentarios sobre lo que significaría el bioconservadurismo y en base a eso complementamos. Me parece perfecto. Bueno, para quienes nos están escuchando y no han escuchado del concepto del transhumanismo, el transhumanismo es una corriente de pensamiento
y a la vez un movimiento cultural que propone la aplicación directa de las tecnologías de la cuarta revolución industrial en el organismo humano para poder mejorar sus capacidades connaturales y así iniciar un proceso de evolución dirigida que ha sido denominado como mejoramiento humano. Esta sería la tesis central del transhumanismo. Hasta ahí, Miklos, ¿alguna cuestión que agregar quizás? No, yo estoy completamente de acuerdo. Solamente complementar que, claro, el transhumanismo, como tú bien dices, es un movimiento cultural, es una ideología también, que busca mejorar, ojo con esta palabra, porque aquí es donde yo voy a hacer mi primera crítica, ¿no? Que busca mejorar las capacidades intelectuales, físicas, cognitivas, incluso morales del ser humano. Hay autores que hablan del moral enhancement, o el enhancement moral, o de la mejora moral, como Julian Savulescu, que es un académico de Oxford, o no sé, también está Sí. John Harris de Manchester, que acabas de mencionar, y entonces hablan, pero ya no la aplicación de la ciencia y la tecnología o sea, en el entorno del ser humano, sino al propio ser humano. Y esto obviamente Exacto. y es ahí donde yo creo que surge, donde nace todo este debate. Así que yo creo que la definición está bien, ¿no? Solo entonces, para plantear el primer punto del debate, mejora es un punto que yo voy a cuestionar. Ahora yo voy a definir bioconservadurismo, y si quieres puedes hacer tus comentarios al respecto. El bioconservadurismo es una posición, y ojo, es una posición de escepticismo y prudencia frente al desarrollo tecnológico. Escepticismo y prudencia, no rechazo. Primera definición, no rechazo. Y el bioconservador no necesariamente está atado a creencias religiosas. Eso es otra cosa, que si la gente piensa que el bioconservador es solamente religioso, está completamente equivocado. El bioconservadurismo puede ser adoptado desde una perspectiva religiosa y desde una perspectiva secular. Ahora, habría que hacer una distinción también, porque los autores transhumanistas tienden a incorporar a los bioconservadores en un solo saco, sin hacer distinciones, y hablan incluso de bioconservadores de derecha y bioconservadores de izquierda. Y yo creo que eso nace de estos autores por un desconocimiento de la filosofía política. El bioconservadurismo tú lo puedes determinar como aquellas personas que van a decir, bueno, veamos qué tal está el avance científico, qué tal es la tecnología, vayamos aplicándola con prudencia, es decir, haciendo investigaciones, prueba y error, y entendiendo que vamos a ir mejorando poco a poco, que podemos descartar, que podemos aceptar, pero no es una posición de rechazo. Quienes te rechazan la tecnología son dos corrientes principalmente: los bioluditas, ¿no? Que serían aquellas personas que no creen en la ciencia y que o que no creen en la tecnología y que tienen aversión y tratan de evitarla, y una corriente mucho más extrema que vendrían a ser los anarcoprimitivistas. Y los anarcoprimitivistas, tecnología, todo ese desarrollo civilizatorio, e incluso abogan por la destrucción de la civilización para volver a estados de cazador-recolector y sociedades nomádicas. El bioconservador no es eso. Pero hago esta aclaración, y discúlpame que me extienda, porque en la literatura transhumanista tú vas a encontrar que todos estos somos bioconservadores, y eso no es preciso. El bioconservador es aquel, entonces, que es escéptico ante la tecnología, que no la considera ni buena ni mala, o sea, hay una neutralidad en esa función, y que aboga por la prudencia al momento de implementar estas actividades, ¿no? Estas tecnologías. Yo tengo ahí una observación porque podemos también hablar de transhumanismos. ¿Qué tal está la conexión? Creo que se ha... ¿Me escuchas, Miklos? ¿Estás ahí? Sí, te estoy escuchando. Quedaste congelado, Okay. pero yo te escucho bien. Sí, la imagen un poco que se ha detenido, pero bueno, a ver, continúo. También existen transhumanismos. Correcto. Existen transhumanismos y estos están en función, ¿dónde es que varían? No solo a cómo se acopla la tesis central del transhumanismo, usar tecnologías para mejorar al hombre, cómo se acopla esta tesis a la cosmovisión que cada ideología tenga, sino que también varía con respecto al sistema moral que estas ideologías posean. Puedo nombrar algunos ejemplos: el arquefuturismo, que es un tipo de transhumanismo de la cuarta teoría política; el biohacking, que también es un tipo de transhumanismo, pero que aboga por una ética más do it yourself, hazlo tú mismo. Y ahí, en este escenario, con diferentes tipos de transhumanismos, es que también podemos hacer una crítica concienzuda. Y creo que tal vez un poco que se cruce la definición que has dado de bioconservadurismo con la que yo manejo desde una perspectiva transhumanista ilustrada. Si bien el transhumanismo ilustrado no existe en la literatura transhumanista, creo que podemos incluir la obra de Julian Savulescu y de Nick Bostrom, quienes son bastante críticos también de otras tendencias muy optimistas, cautelosos. Julian Savulescu rechazó el mejor
Entonces, creo que ahí se cruza un poco la definición que has dado de bioconservador con la que yo manejo de un transhumanismo que no es ingenuo, no es un transhumanismo de fábula súper optimista, sino más bien crítico. Quizás hay algún comentario que puedas hacer si se había contemplado esta percepción, donde más que alejarse el bioconservadurismo y el transhumanismo ilustrado convergen en que hay que tener cuidado con las mejoras que se vayan a llevar a cabo. Bueno, claro que sí. O sea, en ese caso el punto de unión sería que tenemos, o sea, esa actitud de prudencia, principalmente, ¿no? Y como tú bien señalas, efectivamente, el transhumanismo también hay una variedad de tendencias, de corrientes dentro del transhumanismo. Puedes hablar incluso, ¿no?, de estas corrientes más fantásticas, que no son, y que es curioso porque apelan a la ciencia, pero en realidad son ciencia ficción, como el posthumanismo o el singularitarismo, que todavía son fábulas. O sea, todavía no puedes científicamente probar que sean factibles, pero que se hablan con una seguridad que solamente los científicos pueden tener. Entonces, por ejemplo, Nick Bostrom y su posthumanismo, Kurzweil con su singularidad, o dentro de las corrientes que tienes dentro del transhumanismo, cuando puedes hablar de los tecnoprogresistas, de los tecnolibertarios, de los tecnoliberales, que en este caso estarían teniendo puntos de divergencia en cuanto al acceso y a la distribución de estas tecnologías, que también es un punto de contención que yo tengo con el transhumanismo, ¿no? De si es que tiene que ser el Estado, si es que tiene que ser el mercado el que da el acceso a estas tecnologías, si es que es el propio individuo, ¿no? Los biohackers son tecnolibertarios en esencia. Ellos piensan que ellos son soberanos de su propio cuerpo y pueden hacerse lo que se dé la gana. Entonces, yo creo que si partimos desde esa base en que tenemos que ser prudentes, yo estoy de acuerdo. Ahora, donde haría una observación es, yo en ese caso tampoco estaría hablando de transhumanistas. O sea, los avances científicos y tecnológicos han existido durante siglos y en ningún momento se mencionó la palabra transhumanista. Y ahora, con estas tecnologías que hoy tenemos, por ejemplo, el avance, sobre todo creo que hay 3 tecnologías que son, bueno, hay varias, ¿no? Pero en este momento las que tienen más potencial inmediato vendrían a ser CRISPR, biogenética, creo que ese es un punto importante, inteligencia artificial, que ya está acá, y el tema de la robótica, ¿no? Después puedes hablar también de la nanotecnología, puedes hablar de la impresión 3D, pero yo creo que las 3 grandes convergentes son esas que he mencionado, las primeras 3. Hay mucho en esto, hay mucho potencial para hacer cosas buenas. Por ejemplo, me dices tratamientos genéticos, ¿no? Para mejorar o curar enfermedades monogénicas. Yo personalmente estoy de acuerdo con eso. Pero eso no me convierte en un transhumanista. Por una sencilla razón, porque yo no estoy abogando por la, vamos a decir, la abolición, la modificación de la... ese es un primer punto. Y quería hacerte, y acá en base a esto, y acá te doy el pase o el pie para que tú me respondas, la palabra mejora. Para mejorar. Pero esa es una palabra que no ha estado sujeta a escrutinio. ¿Quién sabe que van a mejorar? ¿Por qué no se dice mejor que es una ideología, una filosofía que busca modificar? Eso sería más correcto, porque decir que van a mejorar es un acto de fe. Es apelar a la esperanza de que va a ser mejor. ¿Quién les ha dicho que va a ser mejor? Puede ser posible, como puede ser posible que vaya por el otro lado. Entonces, esa es mi primera crítica. No es mejora necesariamente, sino es modificación. No sé qué comentarios puedes hacer al respecto. Sí, yo diría que en efecto la tesis principal sería la de una modificación. Si hablamos del transhumanismo, sí, su tesis principal es modificación del ser humano, porque podemos contemplar que por ahí el arqueofuturismo propone que solo se mejore a la élite de los imperios humanos. Podemos cuestionarlo. Podríamos también cuestionar el mejoramiento de los biohackers, por lo irresponsable que puede ser cualquier procedimiento al que se sometan. O sea, de todas maneras, eso nos lleva entonces a una cuestión de análisis de sistema moral que adoptemos. La moral como una normativa de carácter relativo, de carácter universal o incluso científico, como se propone en la escuela de los humanistas seculares. Yo adopto la posición que voy a defender es la del humanismo secular, que es tanto una visión, una forma de ver el mundo de manera naturalista, tanto como un sistema moral que intenta que los valores que vaya describiendo estén en comunión con el conocimiento científico a partir de un axioma. Y el axioma es: goza de la vida y ayuda a los demás a vivir una vida digna. Entonces,
Para hacer una diferencia rápida entre lo que es un axioma y un dogma, el axioma se pone a evaluación o se somete a evaluación con respecto a las consecuencias de su planteamiento. Un axioma matemático puede ser útil si es que demuestra que a partir de él construimos otras teorías, descubrimos y construimos otras teorías matemáticas. De misma manera, el axioma que podríamos nosotros adoptar es perjudica lo más que puedas a tu enemigo. Podríamos adoptar ese axioma, pero en las consecuencias vamos a ir viendo qué tan conveniente es un axioma como ese, e inclusive al compararlo con la experiencia científica podemos descubrir que realmente estamos haciendo un daño innecesario por motivos bastante subjetivos, la enemistad. Entonces nosotros adoptamos este axioma que Sam Harris ha ampliado, porque este axioma es de Mario Bunge, y Sam Harris lo amplió hacia todos los seres conscientes, lo cual incluiría en una realidad transhumana también robots, y en nuestra realidad a algunos animales con capacidad de abstracción compleja, no necesariamente abstracción compleja, pero algunos animales como chimpancés, ganado, etcétera, ¿no? Entonces es importante partir que el criterio de modificación está en función del sistema moral que adoptemos. Desde un punto de vista humanista secular que continúa la tradición ilustrada, creemos que sí hay valores que son universales y que pueden estar en comunión con el conocimiento científico. Entonces, de evaluarlos bajo esa lente, sí podríamos estar hablando de mejoras, pero una mejora que responde a un contexto. Hasta ahí, Miklos, para no tampoco extenderme, ¿tienes tal vez alguna observación, algún comentario? No, muy interesante. Claro, sí tengo una observación importante. Tú hablaste de un axioma, el axioma de tener una vida buena. No sé si me la podrías repetir eso. Ese axioma, ¿cuál era el axioma? Gozar de la vida y ayudar a los demás a vivir una vida digna. Perfecto. Eso es difícilmente un axioma. Ese es el primer punto que yo haría. Un axioma es algo que no está sujeto a ningún tipo de interpretación, es incuestionable, no está sujeto a interpretación. Es pura y perfectamente objetivo. Entonces, por ejemplo, un axioma en la matemática, como tú bien señalaste, en las matemáticas tú vas a encontrar axiomas. Pi es un axioma. 3.1416, da lo mismo quien seas, son axiomas, son incuestionables. Cuando tú hablas de gozar de la vida, eso está sujeto a interpretaciones. Ahí ni siquiera estarías hablando en el campo, ni siquiera estarías entrando al terreno de los hechos. Estarías entrando al campo fenomenológico, de la interpretación personal. ¿Qué para mí es mejora? ¿Qué para mí significa gozar la vida y llevarla a algo mejor? O podrías hablar incluso de creencias. Si estás diciendo las creencias, ¿no? Que en este caso ya no es una apreciación fenomenológica, sino que hay un conjunto de personas que están de acuerdo contigo. Las religiones son un ejemplo, ¿no? Donde no puedes determinar algo científicamente, que algo es fáctico, pero que existe un consenso de que esa más o menos es la verdad. Cuando tú dices cuando tú hablas de esta situación, como que vamos a aspirar a este axioma del gozo de la vida, ese es un terreno de interpretación muy amplio. Y ahí yo creo que entran los problemas. Uno de los problemas del transhumanismo es que pueden existir, así como existen muchas interpretaciones de fenómenos, en el transhumanismo también vas a tener múltiples versiones de lo que debería ser esta mejora. Entraríamos, por ejemplo, al campo, ¿no? Que al transhumanista no le gusta hablar de este concepto porque es un concepto que los pone en aprietos, que es el tema de la perfección. Los transhumanistas dicen, no, nosotros no estamos hablando de perfección, pero en realidad sí están hablando de perfección, porque si quieren mejorar algo, ¿cuál es el objetivo natural o la progresión natural de esa mejora? ¿Tú mejoras para qué? ¿Quieres aspirar a la máxima, ¿no? A la máxima experiencia, a la máxima capacidad? ¿Quieres llegar a lo perfecto? Entonces ahí entran problemas porque ¿qué interpretaciones de perfección o qué interpretaciones de mejora prevalecen sobre las otras? Ese es otro problema. ¿Por qué? Porque ese problema en la práctica se va a traducir en conflicto. ¿Qué significa perfección para mí? ¿Qué significa perfección para ti? ¿Cómo imponemos o cómo decidimos qué perfección prevalece sobre las otras? Ahí es el problema del transhumanismo que cuando tú hablas, por ejemplo, de esta base moral, si hay alguna base moral, algún beneficio, alguna utilidad social que tiene la religión, en este caso vamos a hablar del cristianismo, porque religión también es un concepto que solamente se aplica en Occidente. Yo me voy a definir como un agnóstico filocristiano, ¿ok? O como un pésimo católico. Esa es mi definición, ¿ok? Yo tengo dudas serias sobre la existencia de Dios. Entonces prefiero definirme como un agnóstico filocristiano.
Si tú te pones en una perspectiva utilitarista, la utilidad social de la Iglesia ha sido muy grande. Existe una enorme ignorancia sobre la contribución del cristianismo a Occidente, enorme ignorancia, una enorme cantidad de prejuicios. Pero si algo tienes que te ha dado un fundamento, una base moral, una base de principios morales que sí son universales, que son aplicados por la gran masa. Y esas convenciones morales son indispensables para desarrollar sociedades y vivir en convivencia. Cosa que yo no encuentro en el transhumanismo, porque el transhumanismo lo que vas a tener es, o sea, mi idea de trascendencia, ¿cuál es mi...? No sé si me entiendas, no sé si me hago entender, pero ese es un gran problema para mí. No es axiomático en ese sentido, es muy subjetivo. Lo curioso es que tendríamos que partir desde como una diferencia epistemológica, ¿no? Es la ética, como la disciplina que estudia los sistemas morales, ¿es exclusivamente filosófica o tiene que ver con la evidencia científica? Esa creo que es un punto de partida importantísimo, porque si solo es filosófico, podríamos entonces... De ninguna manera, de ninguna manera. O sea, tú también tienes que tener... El ser humano ha progresado no solamente en virtud de la filosofía, sino que ha progresado en virtud de la ciencia. Cuestionar eso sería absurdo. Y las mejoras objetivas, cuantificables, que nos ha dado el progreso tecnológico, están ahí. Tú puedes decir objetivamente que la calidad de vida de las personas ha mejorado terriblemente en los últimos 120 años. O sea, en la calidad de vida en cuanto a mejoras, eso es objetivo. Pero eso también ha traído aspectos que no son, o sea, que han traído externalidades, hablando en el lenguaje de los economistas, ¿no? Ha habido externalidades negativas también, y muy fuertes, ¿no? El secularismo ha tenido un costo muy grande, y la gente trata de minimizar ese costo del secularismo, pero es la pérdida de identidad de una civilización que hoy, por ejemplo, se está materializando con enorme crudeza en esta crisis existencial de la civilización occidental, y que es producto, desde mi perspectiva, de esta erosión de la base moral universal que teníamos en Occidente, que era el judeocristianismo. Y que el transhumanismo, encuentro con absoluta claridad, no ofrece un reemplazo suficientemente fuerte y viable para reemplazar esa moral judeocristiana que hoy vemos erosionada. Yo creo que para hablar del transhumanismo, específicamente que es continuador del pensamiento humanista secular, sí tiene todo un engranaje teórico, viendo un sistema moral humanista, que podríamos inclusive efectivamente decir que es la secularización, en parte, de algunos principios morales del cristianismo. Sería mezquino decir que no se ha recogido de otras tradiciones. Claro que ha sucedido, pero en este caso no se ha recogido por mero gusto, sino por la coincidencia de esos principios o esos aportes con la aplicación metodológica de la ciencia a la exploración de la realidad. Algunos autores humanistas proponen que la ética es inclusive una ciencia normativa, un nuevo tipo de ciencia que estaría en desarrollo. No se ha profundizado mucho en ello, pero sí hay estudios cuantitativos en bioética, sí hay investigación empírica en bioética. Incluso en la estética, también. Anne Brielman es una de estas neurocientíficas que se ha encargado de llevar a cabo la estética a un punto más científico, superando un poco la falsa creencia o la creencia de que son recursos o disciplinas exclusivamente abordadas por la filosofía. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la ética humanista secular es universalista, pero se desliga de la distinción entre fiel e infiel, entre santo e impío, para poder hablar de simplemente seres humanos tratando de vivir una vida buena en términos de cómo alejamos su experiencia de lo que sería todo lo contrario al bienestar. Es decir, escapemos no exactamente del dolor, sino aumentemos el bienestar lo más que podamos. Y un ejemplo así sencillo, antes de poder darte el paso, del humanismo secular es cómo es posible que todavía se eduque a través del golpe, habiendo evidencia de investigaciones psicológicas de que más aprendemos con recompensas y que ese golpe puede causar daños psicológicos, emocionales, que en algún momento quizás estemos en capacidad de cuantificar expresamente y de manera individual en cada individuo. De momento no lo estamos, pero estamos hablando de hechos. Entonces, en principio, son medibles. Por lo tanto, sí es posible hablar de valores que estén en comunión con lo que la evidencia científica nos brinda. De ahí que el sistema moral humanista sea
por decirlo de alguna manera, una evolución del cristianismo, por decirlo de alguna manera, pero en realidad es un sistema moral que se construye de la mano de la evidencia científica. Que no sea un sistema moral muy popular es lamentable. Que tengamos que recurrir a la comparación entre o la moral cristiana o la moral islámica, bueno, creo que la menos proclive a la radicalización es la moral cristiana. Pero aún así podría yo soy ateo, para quienes están escuchando, me defino como ateo, no es que pueda probar la inexistencia de Dios, pero me defino como ateo para usos prácticos, soy un humanista secular, pero creo que el sistema moral humanista, a diferencia de los otros, está más vinculado a la evidencia científica y por ello deberíamos intentar promoverlo. Ok. Dos cositas ahí porque estaba leyendo algunos comentarios cortitos. Cuando uno cura una enfermedad mediante, por ejemplo, técnica genética, no está hablando de transhumanismo, está hablando de medicina, de triunfo médico. Eso es una mejora, eso es una cosa. Dos, decir que el cristianismo ha llevado a Occidente a la barbarie es un acto de ignorancia, pero terrible. Y por eso sugeriría que la gente viera menos de películas de Hollywood y leyera libros más serios, ¿no? Que encuentre más fuentes más confiables. Solamente como ejemplo, si es que no fuese por el cristianismo, Occidente, después de la caída de Roma, no hubiese sido lo que es ahora, hoy. Y si podemos encontrar el trabajo de alfabetización tremendo que hicieron los monjes, las tradiciones monásticas en Europa desde el siglo VII, que después continuaron con las escuelas catedralicias y que después dieron origen a las universidades. ¿De qué me están hablando? O sea, los estándares de comercio, las medidas. Eso salió de Occidente, eso salió del cristianismo, ¿no? Es decir, y hay todo un cuerpo filosófico donde desde el cristianismo también se trabaja la razón. Santo Tomás de Aquino, para quienes no conozcan, ¿ok? Así que, por favor, o sea, una cosa es la propaganda y otra cosa es lo que es la evidencia. Ahora, con respecto a lo que tú estás diciendo, varios de los preceptos o varios de los fundamentos de las ideas que impulsan al transhumanismo, por ejemplo, esta idea de progreso que es muy arraigada, ¿no? Porque el transhumanista aspira al progreso, y el progreso llevado de la mano de la ciencia y la tecnología, ¿no? Perfecto. Esa idea de progreso que ustedes tienen, y que tiene Occidente en general, en los términos en que nosotros elaboramos este debate, nace con San Agustín de Hipona. Y por favor, la ciudad, a ver, adelante. Diría que incluso es una concepción más antigua del zoroastrismo, de la cultura indoeuropea, indoaria. Ok, es anterior. No, claro, pero para la tradición occidental, que es la que nosotros nos estamos refiriendo. Por eso yo hablo en términos hago el marco en términos de la civilización judeo-cristiana. Tú puedes hablar del zoroastrismo, perfecto. Podrías incluso hablar de la Grecia antigua. En la Grecia antigua también ya se estaban trabajando conceptos de progreso. Pero el concepto de progreso, tal cual lo conocemos hoy, esta idea de progreso lineal, ascendente, universal, ¿no? Donde la etapa previa es inferior siempre a la actual, donde hay una dimensión donde, en este caso, la dimensión trascendental, es decir, esta mejora espiritual, el camino de la virtud, ¿no? Del libre de pecado y todo esto, llegar a un estado de trascendencia para ganarnos el paraíso, el cielo, esa es una idea netamente cristiana y desarrollada por San Agustín de Hipona. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, estas ideas que se toman desde la Ilustración, la Ilustración lo que hace es toma bases del cristianismo, principios del cristianismo, y los empieza a secularizar. Tú me dices, por ejemplo, que la ciencia, la tesis de Sam Harris, ¿no? Que a partir la moral a partir de la ciencia. Pero yo tengo también varias observaciones. La ciencia tiene funciones específicas, cumple funciones específicas. La ciencia te permite, a través del método científico, interpretar el universo, descubrirlo, sus leyes, acumular conocimiento y organizar ese conocimiento, y que después sobre esa base de ese conocimiento tú vas a ir mejorando. Y ahí entrarías con Kuhn, ¿no? Los paradigmas, cuáles son los paradigmas dominantes, y ese es el progreso científico. Así vamos avanzando. Perfecto. Pero la ciencia no te puede responder todas las preguntas. La ciencia no te puede responder todas las preguntas. Tú cuando me dices gozar la vida con el método científico, ¿cómo puedes probar eso? ¿Cómo puedes probar con el método científico que alguien goza de la vida? A menos que sean casos extremos, obviamente, ¿no? Pero
¿Cómo me puedes científicamente estandarizar el concepto de gozo? ¿Cómo me puedes Curioso. estandarizar o cómo puedes llegar a una objetividad pura? ¿Cómo puedes llegar a un nivel? ¿Cómo puedes determinar axiomáticamente cuál es el propósito de tu vida? A ver, sí, Miglo, no sé si puedo intervenir. Claro, por supuesto, si esa es la idea. Sí, quizás no habías terminado todavía No, adelante, aquí comentario. estoy en un ping-pong, dale, yo encantado. Genial, sí. Primero, sobre el axioma, pi como tal no es un axioma matemático. Un axioma matemático sería, recordando el ejemplo que diste hace algunos minutos, un axioma matemático sería L al cuadrado, como el área de un cuadrado. Esa es la fórmula para hallar el área de un cuadrado y a partir de él podemos hallar el área del triángulo y de otras figuras geométricas, volumen, y tenemos toda una teoría matemática. Entonces, en este caso, el bienestar responde a hechos concretos, a hechos naturales. Si es así, puede ser cuantificable, porque responde a procesos y a fenómenos naturales. Que sea complicado no implica que no pueda ser resuelto o hallado. Por ejemplo, De acuerdo. a nivel de las neurociencias, hay definitivamente niveles químicos de excitación de áreas específicas ante determinados eventos y que son comunes a la especie humana. Dentro de la subjetividad humana con respecto a otras especies, existe objetividad. Por ejemplo, el umbral del dolor. El ser humano tiene el umbral del dolor. Sí. Si lo rompemos, ya estamos haciendo lo que definimos como daño. Lo mismo ocurriría con otros conceptos, ¿no? De exposición a la temperatura. Entonces, para esto es necesario, primero, voy a expresar una mini teoría ontológica del progreso. Ujú. Que si bien has comentado el progreso lineal, que le debemos a la contribución de un creyente, podemos incluso ya mejorar. Podemos hablar de una ontología, la ontología de la mano de la evidencia científica. La ontología como el estudio de las características generales de las cosas concretas. Ujú. Entonces, ¿el progreso qué sería? Veamos un sistema, un cuerpo que cambia de estados. Si el sistema, al cambiar de estado, dicho cambio le ha permitido mejorar su rendimiento en dicho contexto, estamos hablando de un cambio favorable, una mejora. Ujú. A ello le podemos llamar progreso, Claro, mejor en Pero- qué términos. de rendimiento, funcionales. Importante, ok. En términos de rendimiento. Rendimiento, así es. Ok, está bien. A ver, para proseguir, de rendimiento, de Ya, manera termina, genérica. termina. Sí, de manera genérica. Cuando ya hablamos de una entidad compleja, como lo somos nosotros, ojo, con esto no digo que en la realidad el cambio haya sido objetivamente mejor, sino que nosotros hemos valorado como mejor ese cambio porque hemos percibido que el sistema mejoró su rendimiento. En ese sentido no hay discrepancia, yo te lo dije de un principio, yo estoy de acuerdo con eso. Sí. Hay forma Sí, de es importante mencionar. Ujú. Claro, pero lo que... En- No, termina, ok, dale. Sí, en todo caso, el progreso sería la búsqueda de la optimización del rendimiento. Y como en términos humanos el organismo humano es tan complejo, no va a ser únicamente necesario responder a la cuestión de salud, de fisiología, sino emocional. Entonces, hay una serie de estructuras o de capas que todavía debemos continuar en la investigación para tratar de objetivizar en la medida de lo posible lo que podría ser el bienestar. Como es tan complicado, ¿por qué no en todo caso nuestro axioma parte del alejar o reducir lo que sería lo contrario al bienestar? Reducirle el sufrimiento. Reducir el sufrimiento, gozar de la vida, reduciendo el sufrimiento, ayudando a los demás a que también vivan una vida digna. Más o menos por ahí va la perspectiva que se plantea del humanismo secular. Ok, yo estaría de acuerdo con esa definición de tratar de minimizar el sufrimiento, por lo menos me refiero al sufrimiento físico, me imagino. Ahí podríamos estar de acuerdo, ¿no? Un tipo de sufrimiento que, claro, eso lo podría hacer a través de la medicina. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Y no necesito ser transhumanista para estar de acuerdo con eso. Ahora, hay una mención, tú das una mención, una definición, hablas de rendimiento funcional. Ese es un espacio claramente, o sea, eso cae dentro de claramente la categoría del utilitarismo. Utilitarismo y materialismo.
O sea, hay un progreso que es pues, objetivo, medible y cuantificable. Por lo tanto, es un progreso que tú puedes, con herramientas, a través del método científico, a través de herramientas estadísticas, tú puedes medir. A lo que yo voy es que, por ejemplo, si yo te pido, oye, Piero, defínete como persona. Tú me puedes decir, bueno, soy Piero, mido, no sé, peso 1,75 m, no sé cuánto midas, peso 75 kilos, el diámetro de mis brazos es el diámetro de mi cabeza tanto, el arco de esto, puedo sacar las fórmulas matemáticas incluso para modelarte, y te moldeo matemáticamente, en todo objetivamente. ¿Eso basta para determinar quién eres? ¿O hay cuestiones ahí en tu forma de ser, en tu naturaleza, en tus reacciones, que también puedes decir, oye, pero cuando estás enojado es que lanzas esta hormona? Perfecto. Pero ¿tú te defines como persona en esos términos? ¿Podrías reducir lo que es Piero Gayoso a esa definición cuantitativa, científica, material y utilitarista de quién es Piero? Yo creo que no. Yo creo que no, porque eres mucho más que eso. Es como la pieza musical, como una composición musical. Re, mi, fa, sol, así, partitura, puedes ubicarlas en diferentes sitios, es decir, tú puedes instrumentalizar eso y puedes seguir procedimientos, órdenes para desarrollar una pieza musical. Pero cuando tú tocas esa música, la experiencia supera largamente al análisis de esas partes o incluso al análisis del conjunto, es la experiencia. Y es ahí, para mí, donde el transhumanismo falla, porque no todo se puede reducir a átomos, a mediciones, ¿no? Y a cuestiones físicas materiales. Por eso es que somos mucho más que la suma de nuestras partes. Y por eso es que para mí el transhumanismo tiene un problema. El transhumanismo lo que hace es, vamos a decir, compartimentalizar a los seres, no al ser, sino a los diferentes seres que puedan surgir a partir de estas modificaciones científico-tecnológicas. Y pierden probablemente el valor y el aprecio a las cosas que son las más sencillas de nuestras vidas, pero que son las que tienen más valor. Por ejemplo, tú tienes un cuadro en tu casa, un cuadro, una pintura, ¿ok? Y esa pintura te la regaló tu esposa o tu novia o tu mejor amigo. Ese cuadro no sirve para nada. ¿Para qué sirve el cuadro? No, para adornar. Pero ¿qué utilidad práctica funcional tiene? Pero no es el hecho de que ese cuadro tenga una función o una utilidad, sino la experiencia que te da a ti ese cuadro. Y por más que tú funcionalices, instrumentalices o materialices ese cuadro, esa experiencia no la vas a perder. No sé si me refiero, no sé si me hago entender. Sí, a ver, sí, Nicolás, mira, noto un argumento. He escuchado a Roger Scruton. Excelente, si había leído ese argumento. Maestro. De Roger Scruton. Human Nature expone lo que acabas de mencionar sobre la pintura. Así es. Uh-huh. Es curioso porque tenemos que partir entonces desde esta distinción. Voy a poner un ejemplo. La digestión. La digestión es un proceso, pero no podemos hablar de la digestión si no es en función de los sistemas que intervienen en el proceso. Entonces, ¿qué sería la persona? Tal vez lo estamos entendiendo mal. Yo sí soy esta cuestión. Todas estas células, todos estos rasgos son mi persona. Y tenemos que ahí entonces adoptar una posición que se puede explicar desde un enfoque materialista, y es la de la emergencia de mi condición de persona como una función. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Piero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Igualmente, vamos a ver la conexión, no sé, está un poco... ¿La tienes tú bien? Sí hay buena conexión aquí. Ok, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Nicolás? Bien, aquí bueno, con todo este caos político que se ha desatado. Bueno, lamentable. Mis opiniones políticas sobre Perú están en Twitter, así que voy a saber un poco más.
Sí, no. Instagram y YouTube son espacios distintos para mí, pero si quieren ver circo romano político mío, eso es Twitter. Ahí es donde recibo amor y odio a la vez. Pero bueno, así es la vida. Y así son las redes también. A ver, se Así va es, conectando la exactamente. gente. No, yo calculo que va a haber una buena convocatoria, porque es un tema muy interesante y es un tema muy vigente. Yo creo que es más vigente de lo que muchas personas realmente tienen conocimiento ¿no? de la vigencia que está adquiriendo este debate entre el transhumanismo y lo que se está recién conociendo de que es el bioconservadurismo, ¿no? Sí, sí, así es. La academia, al menos en lengua, en inglés, definitivamente lo está abordando ya desde bastante tiempo atrás. Sorprende cómo en español recién estos últimos 4 años quizás recién se han sumado al debate. Ujú. Sí, creo que es también porque ocurre en términos de la llegada de los avances científicos y tecnológicos, y también por una cuestión idiosincrática. Nosotros, por las necesidades que tenemos como país, probablemente la mayor cantidad de gente no está preocupada de temas de ciencia y tecnología o de cuestiones existenciales porque tienen problemas más inmediatos, ¿no? Hambre, educación, salud. Probablemente no sea una prioridad debatir estas cosas porque van a suponer que son debates de ociosos, pero en realidad entenderán en algún momento que este debate es el que está definiendo no solamente cuestiones tecnológicas, sino que aquí estamos hablando de la reconfiguración de ideologías políticas y económicas y sobre todo de actitudes culturales y sociales en lo que va a determinar el siglo XXI y más adelante. Definitivamente concuerdo completamente contigo, Miklos. Es cierto, hay una renovación de diferentes corrientes de pensamiento a propósito de las bondades que las tecnologías de la cuarta revolución industrial vienen a poner al alcance de la colectividad humana. Así es, así es. Pero bueno, podemos empezar para que la gente no piense que la estamos estafando, ¿no? Sí, sí, así es. Así es. A Así ver, que bueno, mi adelante, nombre, gracias, Miklos. Mi nombre es Piero Galloso. Estoy aquí como representante de la Sociedad Secular Humanista del Perú, una organización sin fines de lucro peruana que se dedica a la promoción del pensamiento crítico. Tengo la oportunidad y el placer de estar aquí acompañado de Miklos Lukács, un pensador peruano de tendencia conservadora, que ha tenido también la oportunidad de nutrirse directamente de algunos pensadores como Sir Roger Scruton, a quien conoció. Así que bueno, estamos aquí cada uno para defender una posición con respecto a cómo se irán empleando y ejecutando las diferentes tecnologías avanzadas en la sociedad y específicamente en lo que respecta al organismo humano. Voy a defender una posición transhumanista y Miklos, bueno, ha adoptado una posición bioconservadora. Y aquí estamos, Miklos, gracias por aceptar esta conversación, este debate, intercambio de ideas súper importante en realidad. así es, así es. Y como dicen los mosqueteros, hangar, vamos a sacar los floretes. Pero son con punta redonda, por si acaso, diría yo. Sí, sí, Eh, eso. bueno, en todo caso, quiero mandar un saludo a mi amigo Balán, ahí, Pepe Lucho, que me está viendo, un gran amigo de la infancia, y a todos los amigos que se están conectando, que me siguen en mis redes. Creo que sería importante establecer, ¿no? Los conceptos base, qué significa transhumanismo y qué significaría bioconservadurismo. Entonces, creo que marcaría la cancha que tú definas transhumanismo y después Sí, yo claro que paso sí. a dar comentarios sobre lo que significaría el bioconservadurismo y en base a eso complementamos. Me parece perfecto. Bueno, para quienes nos están escuchando y no han escuchado del concepto del transhumanismo, el transhumanismo es una corriente de pensamiento y a la vez un movimiento cultural que propone la aplicación directa de las tecnologías de la cuarta revolución industrial en el organismo humano para poder mejorar sus capacidades connaturales y así iniciar un proceso de evolución dirigida que ha sido denominado como mejoramiento humano. Esta sería la tesis central del transhumanismo. Hasta ahí, Miklos, ¿alguna cuestión que agregar quizás? No, yo estoy completamente de acuerdo. Solamente complementar que, claro, el transhumanismo, como tú bien dices, es un movimiento cultural, es una ideología también, que busca mejorar, ojo con esta palabra, porque aquí es donde yo voy a hacer mi primera crítica, ¿no? Que busca mejorar las capacidades intelectuales, físicas, cognitivas, incluso morales del ser humano. Hay autores que hablan del moral enhancement o el enhancement moral o de la mejora moral, como Julian Savulescu, que es un académico de
de Oxford, o no sé, también está Sí. John Harris de Manchester, que acabas de mencionar, y entonces hablan, pero ya no la aplicación de la ciencia y la tecnología o sea, en el entorno del ser humano, sino al propio ser humano. Y esto obviamente Exacto. y es ahí donde yo creo que surge, donde nace todo este debate. Así que yo creo que la definición está bien, ¿no? Solo entonces, para plantear el primer punto del debate, mejora es un punto que yo voy a cuestionar. Ahora yo voy a definir bioconservadurismo, y si quieres puedes hacer tus comentarios al respecto. El bioconservadurismo es una posición, y ojo, es una posición de escepticismo y prudencia frente al desarrollo tecnológico. Escepticismo y prudencia, no rechazo. Primera definición, no rechazo. Y el bioconservador no necesariamente está atado a creencias religiosas. Eso es otra cosa, que si la gente piensa que el bioconservador es solamente religioso, está completamente equivocado. El bioconservadurismo puede ser adoptado desde una perspectiva religiosa y desde una perspectiva secular. Ahora, habría que hacer una distinción también, porque los autores transhumanistas tienden a incorporar a los bioconservadores en un solo saco, sin hacer distinciones, y hablan incluso de bioconservadores de derecha y bioconservadores de izquierda. Y yo creo que eso nace de estos autores por un desconocimiento de la filosofía política. El bioconservadurismo tú lo puedes determinar como aquellas personas que van a decir, bueno, veamos qué tal está el avance científico, qué tal es la tecnología, vayamos aplicándola con prudencia, es decir, haciendo investigaciones, prueba y error, y entendiendo que vamos a ir mejorando poco a poco, que podemos descartar, que podemos aceptar, pero no es una posición de rechazo. Quienes te rechazan la tecnología son dos corrientes principalmente: los bioluditas, ¿no? Que serían aquellas personas que no creen en la ciencia y que o que no creen en la tecnología y que tienen aversión y tratan de evitarla, y una corriente mucho más extrema que vendrían a ser los anarcoprimitivistas. Y los anarcoprimitivistas, tecnología, todo es desarrollo civilizatorio, e incluso abogan por la destrucción de la civilización para volver a estados de cazador-recolector y sociedades nomádicas. El bioconservador no es eso. Pero hago esta aclaración, y discúlpame que me extienda, porque en la literatura transhumanista tú vas a encontrar que todos estos somos bioconservadores, y eso no es preciso. El bioconservador es aquel, entonces, que es escéptico ante la tecnología, que no la considera ni buena ni mala, o sea, hay una neutralidad en esa función, y que aboga por la prudencia al momento de implementar estas actividades, ¿no? Estas tecnologías. Yo tengo ahí una observación, porque podemos también hablar de transhumanismos. ¿Qué tal está la conexión? Creo que se ha... ¿Me escuchas, Miklos? ¿Estás ahí? Sí, te estoy escuchando. Quedaste congelado, Okay. pero yo te escucho bien. Sí, la imagen un poco que se ha detenido, pero bueno, a ver, continúo. También existen transhumanismos. Correcto. Existen transhumanismos, y estos están en función, ¿dónde es que varían? No solo a cómo se acopla la tesis central del transhumanismo, usar tecnologías para mejorar al hombre, cómo se acopla esta tesis a la cosmovisión que cada ideología tenga, sino que también varía con respecto al sistema moral que estas ideologías posean. Puedo nombrar algunos ejemplos: el arquefuturismo, que es un tipo de transhumanismo de la cuarta teoría política; el biohacking, que también es un tipo de transhumanismo, pero que aboga por una ética más do it yourself, hazlo tú mismo. Y ahí, en este escenario, con diferentes tipos de transhumanismos, es que también podemos hacer una crítica concienzuda, y creo que tal vez un poco que se cruce la definición que has dado de bioconservadurismo con la que yo manejo desde una perspectiva transhumanista ilustrada. Si bien el transhumanismo ilustrado no existe en la literatura transhumanista, creo que podemos incluir la obra de Julian Savulescu y de Nick Bostrom, quienes son bastante críticos también de otras tendencias muy optimistas, cautelosos. Julian Savulescu rechazó el mejor Entonces, creo que ahí se cruza un poco la definición que has dado de bioconservador con la que yo manejo de un transhumanismo que no es ingenuo, no es un transhumanismo de fábula súper optimista, sino más bien crítico. Quizás hay algún comentario que puedas hacer, si se había contemplado esta percepción, donde más que alejarse el bioconservadurismo y el transhumanismo ilustrado convergen en que hay que tener cuidado con las mejoras que se vayan a llevar a cabo. Bueno, claro que sí. O sea, en ese caso el punto de unión sería que tenemos, o sea, esa actitud de prudencia, principalmente,
¿no? Y como tú bien señalas, efectivamente, el transhumanismo también hay una variedad de tendencias, de corrientes dentro del transhumanismo. Puedes hablar incluso, ¿no?, de estas corrientes más fantásticas, que no son, y que es curioso porque apelan a la ciencia, pero en realidad son ciencia ficción, como el posthumanismo o el singularitarismo, que todavía son fábulas, o sea, todavía no puedes científicamente probar que sean factibles, pero que se hablan con una seguridad que solamente los científicos pueden tener. Entonces, por ejemplo, Nick Bostrom y su posthumanismo, Kurzweil con su singularitariismo, o dentro de las corrientes que tienes dentro del transhumanismo, cuando puedes hablar de los tecnoprogresistas, de los tecnolibertarios, de los tecnoliberales, que en este caso estarían teniendo puntos de divergencia en cuanto al acceso y a la distribución de estas tecnologías, que también es un punto de contención que yo tengo con el transhumanismo, ¿no? De si es que tiene que ser el Estado, si es que tiene que ser el mercado el que da el acceso a estas tecnologías, si es que es el propio individuo, ¿no? Los biohackers son tecnolibertarios en esencia, ellos piensan que ellos son soberanos de su propio cuerpo y pueden hacerse lo que se dé la gana. Entonces, yo creo que si partimos desde esa base en que tenemos que ser prudentes, yo estoy de acuerdo. Ahora, donde haría una observación es, yo en ese caso tampoco estaría hablando de transhumanistas. O sea, los avances científicos y tecnológicos han existido durante siglos y en ningún momento se mencionó la palabra transhumanista. Y ahora, con estas tecnologías que hoy tenemos, por ejemplo, el avance, sobre todo creo que hay 3 tecnologías que son, bueno, hay varias, ¿no? Pero en este momento las que tienen más potencial inmediato vendrían a ser CRISPR, biogenética, creo que ese es un punto importante, inteligencia artificial, que ya está acá, y el tema de la robótica, ¿no? Después puedes hablar también de la nanotecnología, puedes hablar de la impresión 3D, pero yo creo que las 3 grandes convergentes son esas que he mencionado, las primeras 3. Hay mucho potencial para hacer cosas buenas. Por ejemplo, me dices tratamientos genéticos, ¿no? Para mejorar o curar enfermedades monogénicas. Yo personalmente estoy de acuerdo con eso. Pero eso no me convierte en un transhumanista. Por una sencilla razón, porque yo no estoy abogando por la, vamos a decir, la abolición, la modificación de la... Ese es un primer punto. Y quería hacerte, y acá en base a esto, y acá te doy el pase o el pie para que tú me respondas, la palabra mejora. Para mejorar. Pero esa es una palabra que no ha estado sujeta a escrutinio. ¿Quién sabe que van a mejorar? ¿Por qué no se dice mejor que es una ideología, una filosofía que busca modificar? Eso sería más correcto, porque decir que van a mejorar es un acto de fe. Es apelar a la esperanza de que va a ser mejor. ¿Quién les ha dicho que va a ser mejor? Puede ser posible, como puede ser posible que vaya por el otro lado. Entonces, esa es mi primera crítica. No es mejora necesariamente, sino es modificación. No sé qué comentarios puedes hacer al respecto. Sí, yo diría que en efecto la tesis principal sería la de una modificación. Si hablamos del transhumanismo, sí, su tesis principal es modificación del ser humano, porque podemos contemplar que por ahí el arqueofuturismo propone que solo se mejore a la élite de los imperios humanos. Podemos cuestionarlo. Podríamos también cuestionar el mejoramiento de los biohackers, por lo irresponsable que puede ser cualquier procedimiento al que se sometan. O sea, de todas maneras, eso nos lleva entonces a una cuestión de análisis de sistema moral que adoptemos. La moral como una normativa de carácter relativo, de carácter universal o incluso científico, como se propone en la escuela de los humanistas seculares. Yo adopto la posición que voy a defender es la del humanismo secular, que es tanto una visión, una forma de ver el mundo de manera naturalista, tanto como un sistema moral que intenta que los valores que vaya describiendo estén en comunión con el conocimiento científico a partir de un axioma. Y el axioma es goza de la vida y ayuda a los demás a vivir una vida digna. Entonces, para hacer una diferencia rápida entre lo que es un axioma y un dogma, el axioma se pone a evaluación o se somete a evaluación con respecto a las consecuencias de su planteamiento. Un axioma matemático puede ser útil si es que demuestra que a partir de él construimos otras teorías, descubrimos y construimos otras teorías matemáticas. De misma manera, el axioma que podríamos nosotros adoptar es perjudica lo más que puedas a tu enemigo. Podríamos adoptar ese axioma, pero en las consecuencias vamos a ir viendo qué tan conveniente es un axioma como ese, e inclusive
al compararlo con la experiencia científica, podemos descubrir que realmente estamos haciendo un daño innecesario por motivos bastante subjetivos, la enemistad. Entonces, nosotros adoptamos este axioma que Sam Harris ha ampliado, porque este axioma es de Mario Bunge, y Sam Harris lo amplió hacia todos los seres conscientes, lo cual incluiría en una realidad transhumana también robots, y en nuestra realidad a algunos animales con capacidad de abstracción compleja, no necesariamente abstracción compleja, pero algunos animales como chimpancés, ganado, etcétera, ¿no? Entonces, es importante partir que el criterio de modificación está en función del sistema moral que adoptemos. Desde un punto de vista humanista secular, que continúa la tradición ilustrada, creemos que sí hay valores que son universales y que pueden estar en comunión con el conocimiento científico. Entonces, de evaluarlos bajo esa lente, sí podríamos estar hablando de mejoras, pero una mejora que responde a un contexto. Hasta ahí, Miklos, para no tampoco extenderme, ¿tienes tal vez alguna observación, algún comentario? No, muy interesante. Claro, sí tengo una observación importante. Tú hablaste de un axioma, el axioma de tener una vida buena. No sé si me la podrías repetir eso. Ese axioma, ¿cuál era el axioma? Gozar de la vida y ayudar a los demás a vivir una vida digna. Perfecto. Eso es difícilmente un axioma. Ese es el primer punto que yo haría. Un axioma es algo que no está sujeto a ningún tipo de interpretación, es incuestionable, no está sujeto a interpretación. Es pura y perfectamente objetivo. Entonces, por ejemplo, un axioma en la matemática, como tú bien señalaste, en las matemáticas tú vas a encontrar axiomas. Pi es un axioma. 3.1416, da lo mismo quien seas, son axiomas, son incuestionables. Cuando tú hablas de gozar de la vida, eso está sujeto a interpretaciones. Ahí ni siquiera estarías hablando en el campo, ni siquiera estarías entrando al terreno de los hechos. Estarías entrando al campo fenomenológico, de la interpretación personal. ¿Qué para mí es mejora? ¿Qué para mí significa gozar la vida y llevarla a algo mejor? O podrías hablar incluso de creencias. Si estás diciendo las creencias, ¿no? Que en este caso ya no es una apreciación fenomenológica, sino que hay un conjunto de personas que están de acuerdo contigo. Las religiones son un ejemplo, ¿no? Donde no puedes determinar algo científicamente, que algo es fáctico, pero que existe un consenso de que esa más o menos es la verdad. Cuando tú dices cuando tú hablas de esta situación, como que vamos a aspirar a este axioma del gozo de la vida, ese es un terreno de interpretación muy amplio. Y ahí yo creo que entran los problemas. Uno de los problemas del transhumanismo es que pueden existir, así como existen muchas interpretaciones de fenómenos, en el transhumanismo también vas a tener múltiples versiones de lo que debería ser esta mejora. Entraríamos, por ejemplo, al campo, ¿no? Que al transhumanista no le gusta hablar de este concepto porque es un concepto que los pone en aprietos, que es el tema de la perfección. Los transhumanistas dicen, no, nosotros no estamos hablando de perfección, pero en realidad sí están hablando de perfección, porque si quieren mejorar algo, ¿cuál es el objetivo natural o la progresión natural de esa mejora? ¿Tú mejoras para qué? ¿Quieres aspirar a la máxima, ¿no? A la máxima experiencia, a la máxima capacidad? ¿Quieres llegar a lo perfecto? Entonces ahí entran problemas porque ¿qué interpretaciones de perfección o qué interpretaciones de mejora prevalecen sobre las otras? Ese es otro problema. ¿Por qué? Porque ese problema en la práctica se va a traducir en conflicto. ¿Qué significa perfección para mí? ¿Qué significa perfección para ti? ¿Cómo imponemos o cómo decidimos qué perfección prevalece sobre las otras? Ahí es el problema del transhumanismo que cuando tú hablas, por ejemplo, de esta base moral, si hay alguna base moral, algún beneficio, alguna utilidad social que tiene la religión, en este caso vamos a hablar del cristianismo, porque religión también es un concepto que solamente se aplica en Occidente. Yo me voy a definir como un agnóstico filocristiano, ¿ok? O como un pésimo católico. Esa es mi definición, ¿ok? Yo tengo dudas serias sobre la existencia de Dios. Entonces prefiero definirme como un agnóstico filocristiano. Si tú te pones en una perspectiva utilitarista, la utilidad social de la Iglesia ha sido muy grande. Existe una enorme ignorancia sobre la contribución del cristianismo a Occidente. Enorme ignorancia, una enorme cantidad de prejuicios. Pero si algo tienes que te ha dado un fundamento, una base moral, una base de principios morales que sí son universales, que son aplicados por la gran masa. Y esas convenciones morales son indispensables para desarrollar sociedades y vivir en convivencia. Cosa que yo no encuentro en el transhumanismo, porque el transhumanismo lo que vas a tener es, mi idea de trascendencia, cuál es mi, no sé si me entiendas, no sé si me hago entender, pero ese es un gran problema para mí. No es axiomático en ese sentido, es muy subjetivo. Lo curioso es que tendríamos que partir desde
como una diferencia epistemológica, ¿no? Es la ética, como la disciplina que estudia los sistemas morales, ¿es exclusivamente filosófica o tiene que ver con la evidencia científica? Esa creo que es un punto de partida importantísimo, porque si solo es filosófico, podríamos entonces... De ninguna manera, no, de ninguna manera. O sea, tú también tienes que tener... El ser humano ha progresado no solamente en virtud de la filosofía, sino que ha progresado en virtud de la ciencia. Cuestionar eso sería absurdo. Y las mejoras objetivas, cuantificables, que nos ha dado el progreso tecnológico, están ahí. Tú puedes decir objetivamente que la calidad de vida de las personas ha mejorado terriblemente en los últimos 120 años. O sea, en la calidad de vida en cuanto a mejoras, eso es objetivo. Pero eso también ha traído aspectos que no son, o sea, que han traído externalidades, hablando en el lenguaje de los economistas, ¿no? Ha habido externalidades negativas también, y muy fuertes, ¿no? El secularismo ha tenido un costo muy grande, y la gente trata de minimizar ese costo del secularismo, pero es la pérdida de identidad de una civilización que hoy, por ejemplo, se está materializando con enorme crudeza en esta crisis existencial de la civilización occidental, y que es producto, desde mi perspectiva, de esta erosión de la base moral universal que teníamos en Occidente, que era el judeocristianismo. Y que el transhumanismo, encuentro con absoluta claridad, no ofrece un reemplazo suficientemente fuerte y viable para reemplazar esa moral judeocristiana que hoy vemos erosionada. Yo creo que para hablar del transhumanismo, específicamente que es continuador del pensamiento humanista secular, sí tiene todo un engranaje teórico, viendo un sistema moral humanista, que podríamos inclusive efectivamente decir que es la secularización, en parte, de algunos principios morales del cristianismo. Sería mezquino decir que no se ha recogido de otras tradiciones. Claro que ha sucedido, pero en este caso no se ha recogido por mero gusto, sino por la coincidencia de esos principios o esos aportes con la aplicación metodológica de la ciencia a la exploración de la realidad. Algunos autores humanistas proponen que la ética es inclusive una ciencia normativa, un nuevo tipo de ciencia que estaría en desarrollo. No se ha profundizado mucho en ello, pero sí hay estudios cuantitativos en bioética, sí hay investigación empírica en bioética. Incluso en la estética, también. Anne Brielman es una de estas neurocientíficas que se ha encargado de llevar a cabo la estética a un punto más científico, superando un poco la falsa creencia o la creencia de que son recursos o disciplinas exclusivamente abordadas por la filosofía. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, la ética humanista secular es universalista, pero se desliga de la distinción entre fiel e infiel, entre santo e impío, para poder hablar de simplemente seres humanos tratando de vivir una vida buena en términos de cómo alejamos su experiencia de lo que sería todo lo contrario al bienestar. Es decir, escapemos no exactamente del dolor, sino aumentemos el bienestar lo más que podamos. Y un ejemplo así sencillo, antes de poder darte el paso, del humanismo secular es cómo es posible que todavía se eduque a través del golpe, habiendo evidencia de investigaciones psicológicas de que más aprendemos con recompensas y que ese golpe puede causar daños psicológicos, emocionales, que en algún momento quizás estemos en capacidad de cuantificar expresamente y de manera individual en cada individuo. De momento no lo estamos, pero estamos hablando de hechos. Entonces, en principio son medibles. Por lo tanto, sí es posible hablar de valores que estén en comunión con lo que la evidencia científica nos brinda. De ahí que el sistema moral humanista sea, por decirlo de alguna manera, una evolución del cristianismo, por decirlo de alguna manera, pero en realidad es un sistema moral que se construye de la mano de la evidencia científica. Que no sea un sistema moral muy popular es lamentable. Que tengamos que recurrir a la comparación entre o la moral cristiana o la moral islámica, bueno, creo que la menos proclive a la radicalización es la moral cristiana. Pero aún así podría yo soy ateo, para quienes están escuchando, me defino como ateo, no es que pueda probar la inexistencia de Dios, pero me defino como ateo para usos prácticos, soy un humanista secular, pero creo que
El sistema moral humanista, a diferencia de los otros, está más vinculado a la evidencia científica y por ello deberíamos intentar promoverlo. Ok. Dos cositas ahí porque he estado leyendo algunos comentarios cortitos. Cuando uno cura una enfermedad mediante, por ejemplo, técnica genética, no está hablando de transhumanismo, está hablando de medicina, de triunfo médico. Eso es una mejora. Eso es una cosa. Dos, decir que el cristianismo ha llevado a Occidente a la barbarie es un acto de ignorancia, pero terrible. Y por eso sugeriría que la gente viera menos de películas de Hollywood y leyera libros más serios, ¿no? Que encuentre más fuentes más confiables. Solamente como ejemplo, si es que no fuese por el cristianismo, Occidente, después de la caída de Roma, no hubiese sido lo que es ahora, hoy. Y si podemos encontrar el trabajo de alfabetización tremendo que hicieron los monjes, las tradiciones monásticas en Europa desde el siglo VII, que después continuaron con las escuelas catedralicias y que después dieron origen a las universidades. ¿De qué me están hablando? O sea, los estándares de comercio, las medidas. Eso salió de Occidente, eso salió del cristianismo, ¿no? Es decir, y hay todo un cuerpo filosófico donde desde el cristianismo también se trabaja la razón. Santo Tomás de Aquino, para quienes no conozcan, ¿ok? Así que, por favor, o sea, una cosa es la propaganda y otra cosa es lo que es la evidencia. Ahora, con respecto a lo que tú estás diciendo, varios de los preceptos del transhumanismo, o varios de los fundamentos de las ideas que impulsan al transhumanismo, por ejemplo, esta idea de progreso que es muy arraigada, ¿no? Porque el transhumanista aspira al progreso, y el progreso llevado de la mano de la ciencia y la tecnología, ¿no? Perfecto. Esa idea de progreso que ustedes tienen, y que tiene Occidente en general, en los términos en que nosotros elaboramos este debate, nace con San Agustín de Hipona. Y por favor, la ciudad... A ver, adelante. Diría que incluso es una concepción más antigua del zoroastrismo, de la cultura indoeuropea, indoaria. Ok, podrías... Es anterior. No, claro, pero para la tradición occidental, que es la que nosotros nos estamos refiriendo. Por eso yo hablo en términos de... hago el marco en términos de la civilización judeo-cristiana. Tú puedes hablar del zoroastrismo, perfecto. Podrías incluso hablar de la Grecia, de la Grecia antigua. En la Grecia antigua también ya se estaban trabajando conceptos de progreso. Pero el concepto de progreso, tal cual lo conocemos hoy, esta idea de progreso lineal, ascendente, universal, ¿no? Donde la etapa previa es inferior siempre a la actual, donde hay una dimensión donde, en este caso, la dimensión trascendental, es decir, esta mejora espiritual, el camino de la virtud, ¿no? Del libre de pecado y todo esto, llegar a un estado de trascendencia para ganarnos el paraíso, el cielo, eso es una idea netamente cristiana y desarrollada por San Agustín de Hipona. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, estas ideas que se toman desde la Ilustración lo que hace es toma bases del cristianismo, pero, o sea, principios del cristianismo y los empieza a secularizar. Tú me dices, por ejemplo, que la ciencia, o sea, la tesis de Sam Harris, ¿no? Que a partir o sea, la moral a partir de la ciencia. Pero yo tengo también varias observaciones. La ciencia tiene funciones específicas, o sea, cumple funciones específicas. La ciencia te permite, a través del método científico, interpretar el universo, descubrirlo, sus leyes, acumular conocimiento y organizar ese conocimiento, y que después sobre esa base de ese conocimiento tú vas a ir mejorando. Y ahí entrarías con Kuhn, ¿no? Los paradigmas, cuáles son los paradigmas dominantes, y ese es el progreso científico. Así vamos avanzando. Perfecto. Pero la ciencia no te puede responder todas las preguntas. La ciencia no te puede responder todas las preguntas. Tú cuando me dices gozar la vida, con el método científico, ¿cómo puedes probar eso? ¿Cómo puedes probar con el método científico que alguien goza de la vida? A menos que sean casos extremos, obviamente, ¿no? Pero, ¿cómo me puedes científicamente estandarizar el concepto de gozo? ¿Cómo me puedes estandarizar o cómo puedes llegar a una objetividad pura? ¿Cómo puedes llegar a un nivel? ¿Cómo puedes determinar axiomáticamente cuál es el propósito de tu vida? A ver, sí, Miglo, no sé si puedo intervenir. Claro, por supuesto, si esa es la idea. Sí, quizás no habías terminado todavía No, adelante. Comentario. Dale, yo encantado. Genial, sí. Primero, sobre el axioma, pi como tal no es un axioma matemático. Un axioma matemático sería, recordando el ejemplo que diste hace algunos minutos, un axioma matemático sería L al cuadrado, como el área de un cuadrado.
Esa es la fórmula para hallar el área de un cuadrado, y a partir de él podemos hallar el área del triángulo y de otras figuras geométricas, volumen, y tenemos toda una teoría matemática. Entonces, en este caso, el bienestar responde a hechos concretos, a hechos naturales. Si es así, puede ser cuantificable, porque responde a procesos y a fenómenos naturales. Que sea complicado no implica que no pueda ser resuelto o hallado. Por ejemplo, a nivel de las neurociencias, hay definitivamente niveles químicos de excitación de áreas específicas ante determinados eventos y que son comunes a la especie humana. Dentro de la subjetividad humana con respecto a otras especies, existe objetividad. Por ejemplo, el umbral del dolor. El ser humano tiene el umbral del dolor. Sí. Si lo rompemos, ya estamos haciendo lo que definimos como daño. Lo mismo ocurriría con otros conceptos, ¿no?, de exposición a la temperatura. Entonces, para esto es necesario, primero, voy a expresar una mini teoría ontológica del progreso. Que si bien has comentado el progreso lineal, que le debemos a la contribución de un creyente, podemos incluso ya mejorar. Podemos hablar de una ontología, la ontología de la mano de la evidencia científica. La ontología como el estudio de las características generales de las cosas concretas. Entonces, ¿el progreso qué sería? Veamos un sistema, un cuerpo que cambia de estados. Si el sistema, al cambiar de estado, dicho cambio le ha permitido mejorar su rendimiento en dicho contexto, estamos hablando de un cambio favorable, una mejora. A ello le podemos llamar progreso. Claro, mejora en qué términos. De rendimiento, funcionales. Importante, ok. En términos de rendimiento. Rendimiento, así es. Ok, está bien. A ver, para proseguir, de rendimiento, de manera genérica. Sí, de manera genérica. Cuando ya hablamos de una entidad compleja, como lo somos nosotros, ojo, con esto no digo que en la realidad el cambio haya sido objetivamente mejor, sino que nosotros hemos valorado como mejor ese cambio porque hemos percibido que el sistema mejoró su rendimiento. En ese sentido no hay discrepancia, yo te lo dije de un principio, yo estoy de acuerdo con eso. Sí, es importante mencionar. Claro, pero lo que... No, termina, ok, dale. Sí, en todo caso el progreso sería la búsqueda de la optimización del rendimiento, y como en términos humanos el organismo humano es tan complejo, no va a ser únicamente necesario responder a la cuestión de salud, de fisiología, sino emocional. Entonces hay una serie de estructuras o de capas que todavía debemos continuar en la investigación para tratar de objetivizar en la medida de lo posible lo que podría ser el bienestar. Como es tan complicado, ¿por qué no en todo caso nuestro axioma parte del alejar o reducir lo que sería lo contrario al bienestar? Reducirle el sufrimiento. Reducir el sufrimiento, gozar de la vida, reduciendo el sufrimiento, ayudando a los demás a que también vivan una vida digna. Más o menos por ahí va la perspectiva que se plantea del humanismo secular. Ok, yo estaría de acuerdo con esa definición de tratar de minimizar el sufrimiento, por lo menos me refiero al sufrimiento físico, me imagino. Ahí podríamos estar de acuerdo, ¿no? Un tipo de sufrimiento que, claro, eso lo podría hacer a través de la medicina. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Y no necesito ser transhumanista para estar de acuerdo con eso. Ahora, hay una mención, tú das una mención, una definición, hablas de rendimiento funcional. Ese es un espacio claramente, o sea, eso cae dentro de claramente de la categoría del utilitarismo. Utilitarismo y materialismo. O sea, hay un progreso que es pues, objetivo, medible y cuantificable, por lo tanto es un progreso que tú puedes, con herramientas, a través del método científico, a través de herramientas estadísticas, tú puedes medir. A lo que yo voy es que, por ejemplo, si yo te pido, oye Piero, defínete como persona. Tú me puedes decir, bueno, soy Piero, mido, no sé, peso 1,75 m, no sé cuánto midas, peso 75 kilos, el diámetro de mis brazos es el diámetro de mi cabeza tanto, el arco de esto, puedo sacar las fórmulas matemáticas incluso para modelarte, y te moldeo matemáticamente, en todo objetivamente. ¿Eso basta para determinar quién eres?
o hay cuestiones ahí en tu forma de ser, en tu naturaleza, en tus reacciones, que también puedes decir, oye, pero cuando estás enojado es que lanzas esta hormona, perfecto, pero ¿tú te defines como persona en esos términos? ¿Podrías reducir lo que es Piero Galloso a esa definición cuantitativa, científica, material y utilitarista de quién es Piero? Yo creo que no. Yo creo que no, porque eres mucho más que eso. Es como la pieza musical, como una composición musical. Re, mi, fa, sol, así, la partitura, puedes ubicarlas en diferentes sitios. Es decir, tú puedes instrumentalizar eso y puedes seguir procedimientos, órdenes para desarrollar una pieza musical. Pero cuando tú tocas esa música, la experiencia supera largamente al análisis de esas partes o incluso al análisis del conjunto. Es la experiencia. Y es ahí, para mí, donde el transhumanismo falla, porque no todo se puede reducir a átomos, a mediciones, ¿no? Y a cuestiones físicas, materiales. Por eso es que somos mucho más que la suma de nuestras partes. Y por eso es que para mí el transhumanismo tiene un problema. El transhumanismo lo que hace es, vamos a decir, compartimentalizar a los seres, no al ser, sino a los diferentes seres que puedan surgir a partir de estas modificaciones científico-tecnológicas. Y pierden probablemente el valor y el aprecio a las cosas que son las más sencillas de nuestras vidas, pero que son las que tienen más valor. Por ejemplo, tú tienes un cuadro en tu casa, un cuadro, una pintura, ¿ok? Y esa pintura te la regaló tu esposa o tu novia o tu mejor amigo. Ese cuadro no sirve para nada. ¿Para qué sirve el cuadro? Para adornar. Pero ¿qué utilidad práctica funciona al tiempo? Pero no es el hecho de que ese cuadro tenga una función o una utilidad, sino la experiencia que te da a ti ese cuadro. Y por más que tú funcionalices, instrumentalices o materialices ese cuadro, esa experiencia no la vas a perder. No sé si me refiero, no sé si me hago entender. Sí, a ver, sí, Nicolás, mira, noto un argumento, he escuchado a Roger Scruton, excelente, si había leído ese argumento, Maestro. de Roger Scruton, Human Nature expone lo que acabas de mencionar sobre la pintura. Así es. Es curioso porque tenemos que partir entonces desde esta distinción. Voy a poner un ejemplo. La digestión. La digestión es un proceso, pero no podemos hablar de la digestión si no es en función de los sistemas que intervienen en el proceso. Entonces, ¿qué sería la persona? Tal vez lo estamos entendiendo mal. Yo sí soy esta cuestión. Todas estas células, todos estos rasgos son mi persona. Y tenemos que ahí entonces adoptar una posición que se puede explicar desde un enfoque materialista, y es la de la emergencia de mi condición de persona como una función, como un proceso de esta colección de elementos materiales. Ahí depende el enfoque epistemológico. Si seguimos creyendo que existe una esencia o un factor X, una sustancia medible que sea Piero Galloso, alejado de... No, yo no digo que la haya mencionado, la propongo como quizás para llenar el vacío o hacer esta diferencia. No, Piero Galloso, mi persona es la emergencia de la colección de elementos materiales que conforman este individuo. Un sistema en constante cambio. Entonces, sí puede ser explicable, claro que sí, pero quizás no como una cosa, sino como una función, y de ahí un proceso. De ahí también que la conciencia no sea un algo, sino la conciencia sea un proceso, un complejo cambio de estados que se suscitan en el cerebro, que responden a estímulos eléctricos, estímulos químicos, y que sí pueden ser explicados. De momento quizás no, al detalle, pero en principio sí porque responden a hechos materiales, a hechos concretos. Si estamos hablando estrictamente de lo natural y lo material, si son hechos y fenómenos, claro que es explicable. A ver, perfecto, ok. Yo no he negado esa posibilidad, y es más, yo te lo he dicho, cuando yo te estoy diciendo que la partitura musical, tú puedes explicarla. Hay un cuerpo de conocimiento detrás de eso, y tú puedes desagregarla
la composición, la música, puedes agregarla y puedes explicarla, puedes teorizar sobre ella, puedes modificarla si quieres. Pero esa experiencia no cambia. Y aún si supieras, y por eso dije, tú puedes descubrir cuáles son, qué hormonas van a ser emitidas, qué va a pasar con tus latidos cardíacos, va a aumentar en tanto la presión, perfecto. Pero eso no va a cambiar la experiencia que trasciende, y por eso hablamos de una dimensión también trascendental, que trasciende lo físico, es más allá de lo físico, metafísico, ¿no? Ese es el punto. Ahora, complementando un tema, porque creo que es súper importante, que debe quedar, hay una crítica muy intensa, creo que está en el corazón de varios transhumanistas, esta idea, este rechazo, esta indiferencia, rechazo, incluso aversión a la religión, especialmente al cristianismo, ¿no? Y se critica, ¿no?, que se creen cuestiones místicas, que se hable de pensamientos etéreos, donde cuestiones que no pueden ser probadas científicamente, perfecto. Pero si tú te fijas, el transhumanismo es una religión humanista y secular. ¿Por qué? Porque sus aspiraciones no han sido materializadas, son actos de fe. Esto es realidad, evidencia pura y dura. Las aspiraciones, cuando Nick Bostrom dice vamos a hacer un conjunto de información flotante en el metaverso, bueno, ese es un acto de fe. Juegan con el principio de vida eterna, Aubrey de Grey, o por lo menos la extensión de la vida, derrotar la muerte. Es el concepto de inmortalidad, es un concepto religioso. El concepto de bienestar permanente, ¿no?, un estado de bienestar puro, es Spears. Cuando hablas, por ejemplo, de resurrección, ahí estás hablando de la criogenia. Cuando los congelas, también es un acto de fe, estos que se han congelado para resucitar cadáveres. Hay elementos, las religiones, y bueno, obviamente la omnipresencia y la omnipotencia en algún momento, ¿no?, de llegar a ser amos del universo. Estos son abiertamente actos de fe. Y entonces, una de las críticas que yo es que el transhumanismo critica de manera muy dura al cristianismo y a las religiones en general, en su estructura. También tiene sus profetas, a los grandes filósofos transhumanistas, pero en su estructura es, en esencia, una religión humanista secular. Yo creo, sí, Niklas, en efecto lo que ha ocurrido, lo que he escuchado es un juego de palabras bastante interesante, y cuando yo juego es porque tal vez se está descontextualizando algo. El que, en el caso de que el transhumanismo tenga fe, efectivamente, en la inmortalidad, no le da ningún punto adicional a la religión por creer en la inmortalidad. Ni mucho menos, solamente para ir de a poquitos, porque también me estoy leyendo los comentarios, ¿no? No es ese un gol para la iglesia, no es un gol para ninguna religión, por un lado. Segundo, lo que critica el humanismo secular es una visión material. O sea, ¿puedo tener yo fe? Claro que sí, confianza. Cuando yo suelto una manzana y la dejo caer, tengo confianza, tengo fe en que la fuerza gravitatoria es suyo. Entonces, por eso me refería al juego de palabras. Fe, entendido como ¿qué? Como una confianza en lo divino, que es una fe experiencial, lo define bastante bien Gustavo Bueno, pero también existe la fe del ateo en lo que puede ocurrir, una suerte de confianza, si entendemos fe solamente como confianza. Entonces, si entendemos fe solo como confianza, repito el ejemplo de la manzana, confío en que la fuerza gravitatoria hasta ahora no ha demostrado que deje de funcionar si es que suelto algo en el planeta Tierra. Suelto la manzana y va a caer. No hay un acto de confianza, eso es una certeza científica. Es diferente. Una fe es decir, vamos a dominar vamos a convertirnos en hombres. Sí, disculpa, no, es que la confianza es una acción que yo ejecuto, que yo realizo como individuo, no objetivamente la confianza existe. O sea, lo objetivo, la descripción de los hechos es que la manzana va a caer, pero yo tengo confianza en ello porque creo y entiendo cómo hasta ahora se ha descrito el fenómeno, pero por ahí puede venir alguien que diga, no, porque yo lo puedo mover con mi mente. Él tiene fe en que lo puede mover con su mente y no confía en lo que la evidencia científica ha demostrado, que la fuerza gravitatoria se ejerce en la superficie de la Tierra por la cantidad de masa, etc. ¿no? Entonces, podemos hablar de fe solo como confianza,
como la acción que yo realizo, yo confío en esto. Ok, la descripción de los hechos es que la manzana va a caer. Entonces hay creencia y conocimiento. El conocimiento que intenta reflejar la descripción de los hechos y la confianza como una creencia que yo puedo expresar sobre un cierto conocimiento. Hay una diferencia epistemológica de la que podríamos partir para no caer que es una fe ciega la que realiza el transhumanismo. La confianza del transhumanista, Aubrey de Grey ha sido criticado de pseudocientífico, inclusive yo como transhumanista critico algunas posturas, critico, por ejemplo, el mind uploading, porque epistemológicamente no me parece coherente, es un dualismo, es este dualismo alma-cuerpo propio de las tradiciones místicas, sí, yo lo critico, y no estoy a favor porque no tiene sentido. Ahora, la confianza que tiene el transhumanista en que no tal vez la vida eterna, porque nada puede ser eterno, el universo mismo hasta donde hemos podido proyectar, es que va a tener un fin. Se va a acabar la energía, la materia no va a tener movimiento, etc. Entonces, la confianza que yo tengo es que con la ingeniería genética, regeneración de tejidos, los xenobots que ahora se han desarrollado, nanotecnología futuro, en enero, sí, fue este año, en principio podríamos alargar nuestro tiempo de vida, 80 años, 100 años, 200 años, y tengo sí confianza, si lo entendemos como fe, cierta fe en que podemos alargar nuestro tiempo de vida. Por eso no es tampoco el transhumanismo visto críticamente, no es una ingenuidad o una confianza ciega. Puede que los haya, si hay personas que lo van a defender acérrimamente hasta el final, pero creo que viéndolo desde un punto de vista humanista secular se trata de diferenciar. Ahora, es interesante, ¿no? O sea, ok, voy a tomar tu descripción y digo, tú dijiste que yo estaba jugando con las palabras. ¿Por qué es tan difícil decir fe? No es confianza. Cuando tú no tienes confianza en algo. Cuando tú dices, espero que me salga la beca para estudiar en Oxford. Ojalá, que viene de un vocablo, ¿no? El Islam, inshallah, en nombre de Dios, ojalá. Ojalá. Eso no es un acto de confianza, no tienes confianza. Ahí lo que tienes es la fe de que algo puede pasar. ¿Por qué? Porque es un sentimiento, es una actitud humana. Eso es lo que nos humanos, precisamente, ¿no? Esa capacidad es un acto de humildad. Es un acto de humildad, decir, bueno, y tú dices, lo has reconocido, yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Todo tiene un final, todo tiene el universo, si es que basamos esto en base a nuestro limitadismo, en estas teorías de origen, todo va a llegar a su fin. Pero no podemos asegurar que estas, vamos a decir, que estas aspiraciones vayan a materializarse. Por eso te digo que el transhumanismo es en gran medida un acto de fe. Claro, una cosa es decir, la ciencia nos ofrece, o la tecnología nos ofrece una serie de cosas, una serie de oportunidades, o tiene el potencial para lograr estas cosas. Y otra cosa es afirmar que esto es lo que vamos a lograr con la ciencia y la tecnología. El problema que yo encuentro con el transhumanismo es que es un acto de fe que peca en un optimismo, desde mi perspectiva, ingenuo, en la medida en que confunde, mejora calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, lo que yo te decía, biogenética o las prótesis. Ahí podríamos también entrar al tema de si es transhumanista o no. Las prótesis para las personas que han sido amputadas. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Pero de ahí a saltar a reconfigurar y redefinir al ser humano, eso es un salto de fe, que no está sustentado por la ciencia, porque ahorita ni siquiera sabemos cómo funcionan la gran cantidad de genes, y ya estamos pensando en manipular genes para mejorarnos moralmente. No sé si me entiendes. O sea, sí, creo que pensarlo no es un ilícito, no es inmoral pensarlo ni proponerlo. Para nada. ¿No? Sí, es cierto. Lo podemos pensar, se está pensando, se está intentando. Ahora, para responder, antes de responder, un comentario rápido que leí entre lo que nos están comentando. La fe se critica desde un punto de vista epistemológico. No puedo confiar yo en algo de lo que no tengo una evidencia sustentable. Por ello es que el humanismo secular rechaza la fe sobre entidades sobrenaturales. Ahora, específicamente sobre lo que hemos conversado, el progreso creo que tiene mucho que ver en la discusión,
Y no, los humanistas seculares no damos por sentado el progreso. Al contrario, nos hemos dado cuenta de que nuestros pares de hace algunas décadas, de quienes heredamos tal vez el pensamiento ilustrado, se equivocaron en ello. No podemos darlo por descontado. Si no hay un entorno del que obtener recursos, ¿qué más progreso va a haber? Si tenemos la amenaza nacionalista, con sus tintes revanchistas, los extremismos fundamentalistas, la pseudociencia, que están proliferando y cada vez tomando mayor terreno, ¿qué mundo humanista podríamos nosotros esperar o desear? Podríamos en cualquier momento regresar a la barbarie y desaparecer. Sí, Niklas. Cortito, y qué bueno que lo menciones. Cuando tú dices pseudociencia, efectivamente, yo estoy de acuerdo con eso. Hablar en nombre de la ciencia no te convierte en un científico. Ahí están los biohackers. No. Ahí están los biohackers. Los biohackers son ni siquiera anticiencia, son antiética científica. Porque con absoluta irresponsabilidad están en los garajes de sus casas. Están no solamente manipulando su propio cuerpo, sino que manipulan los cuerpos de otros seres vivos. Sin ningún protocolo científico. O sea, te das cuenta desde la comunidad, o cuando vienen, no sé, personas como... mira, yo tuve la oportunidad de entrevistar a David Peters, que tú lo conoces. David Peters, uno de los fundadores de la Asociación Transhumanista Mundial. Es más, yo estuve en Transvision 2018, que era la 14ª Conferencia Mundial de Transhumanismo, y los conocí a todos. A Natasha Vitamor, a Max Moore, con todos ellos. Ahí fue donde yo saqué la entrevista. Y yo lo que escuchaba ahí era, claro, posibilidades. Había un optimismo muy grande. Podemos hacer esto, podemos lograr otro. Se abrazaba el progreso con una fe en la tecnología y en la ciencia como elementos emancipadores de nuestras limitaciones. Pero lo que yo leía eran historias de ciencia ficción. Vamos a llegar a un punto donde vamos a tener vamos a fusionarnos con estas máquinas, incluso podemos ser modulares y podremos subir nuestros pensamientos a la nube. O sea, una cosa es que tú tengas instrumentos científicos que te permitan, a través de la prueba y el error, determinar qué aplicaciones pueden ser útiles para mejorar la condición del hombre, para mejorar la naturaleza del hombre, para mejorar su calidad de vida, donde yo estaría completamente de acuerdo contigo. Y otra cosa es apelar a esta ciencia ficción, que de ciencia no tiene nada, para plantear escenarios y, lo peor, determinar política pública, que tú lo has dicho, cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es transhumanismo hecho política pública global. Y eso es lo peligroso. Ni siquiera sabemos caminar y ya estamos queriendo correr. No sé si... Yo diría, Niklas, sí, que sobre ese último punto lo peligroso en verdad para mí es que de pronto nacionalismos como el de Rusia, como el de China, exporten su tecnonacionalismo a otros países. Eso es peligroso. Entonces la cuarta revolución industrial, una vez más, como conjunto tecnológico, va a depender de los intereses del grupo. ¿Qué pasa si el Estado Islámico hubiera tenido acceso a tecnologías de mayor destrucción, capacidad destructiva? Completamente de acuerdo. Yo ahí estoy plenamente de acuerdo contigo, pero también estoy preocupadísimo, por ejemplo, por el rol que están jugando los gigantes tecnológicos estadounidenses. Estamos hablando de Rusia y de China, pero yo quiero hablar de Google, de Facebook, de Amazon, de Microsoft, que son dueños literales de todas las tecnologías convergentes, de las más importantes. Tienen casi una posición oligopólica con la inteligencia artificial, en conjunto, por ejemplo, con estas empresas chinas, con Baidu, Alibaba y Tencent. O tienen posiciones oligopólicas cuando están invirtiendo en todas las startups de biotech, o con química y farmacia. Y es un oligopolio donde ya el poder político no lo está ejerciendo el Estado, sino lo están ejerciendo unos privados que a través de la filantropía literalmente están controlando las vidas de miles de personas. Ese también es un modelo que a mí me asusta. Y Niklas, hay ahí la necesidad de que el pensamiento humanista, la ética humanista secular, se propague. La necesidad de que los humanistas seculares emprendan mayores acciones o acciones con mayor alcance. ¿Y por qué no digo la ética cristiana, los cristianismos? Porque ya han demostrado, y lo siguen demostrando, muchos con tinte fundamentalista basados en una revelación divina contra la que no podemos argumentar porque son disciplinas completamente distintas. Mientras ellos arguyen la revelación en un libro, en la fe ciega, el humanismo secular intenta verlo más desde un punto de vista racional, con evidencia. Y vemos también conspiración de parte de los grupos conservadores, religiosos. Sí, Niklas. Si me permites. Esa idea de que religión y
o sea, que de que fe y razón son incompatibles es falso. O sea, en términos popperianos puedo hablar de miles de cisnes negros. Los grandes científicos de Occidente, por lo menos, fueron creyentes. Copérnico, Newton, Leibniz, Pasteur, hombres de fe. Sí, pero Miklos, ¿dónde es que son incompatibles? Tal vez en la vida del día a día pueden no serlo, porque todavía hay muchos científicos que tienen, y lo son porque son métodos epistemológicos radicalmente distintos, mientras la razón no solo se basa en la lógica, sino también busca la evidencia. Entonces entendemos razón como un valor de la ciencia. La ciencia misma es incompatible con la fe, porque la fe, como Richard Dawkins lo describe tan genialmente, mientras tiene muchos errores, ha cometido errores, sí ha cometido errores, pero la descripción que hace es acertada. O sea, no lo invalidemos en todo lo que dijo. ¿Dónde es que es acertada? En que la fe como método epistemológico no nos ha llevado a nada. No nos ha llevado a nada porque es confianza ciega. Es que ahí nace la estupidez de Dawkins. La fe no es un método epistemológico. O sea, es como decir, no sé, el conejo es un carro. No es un carro, es un conejo, tiene otras funciones. La fe no tiene una función epistemológica. Entonces, si la fe es la piedra angular de toda la creencia y la tradición religiosa, la religión no tiene nada que decir sobre la realidad natural. No, es una dimensión paralela. El hecho de que tú tengas fe o que tú creas en algo divino que va más allá, ¿no? Que va más allá de la comprensión de lo que podemos determinar nosotros, exista o no exista. Eso no es incompatible con una mentalidad inquisidora, con una mentalidad de búsqueda, con una mentalidad donde tú puedes sistematizar instrumentos, metodologías y llegar a conocimiento. Por eso te digo, claro que sí, porque esta idea no se somete a escrutinio a Dios. Pero ojo, los científicos... Ni a los milagros. Por favor, suma teológica. Santo Tomás de Aquino, ya desde el siglo XIII, disocia fe de razón. En una de las encíclicas papales de Benedicto, Veritas in Caritate, resume que la razón y la fe están vinculadas porque solo se llega a la razón a través de la fe. Si no nos ceñimos a la encíclica, si nos ceñimos entonces al hecho de que la razón es algo distinto y que Santo Tomás lo separó, y la razón al día de hoy puede sustentar la existencia de seres sobrenaturales, hace tiempo que la ciencia dejó de ser solo razón. El racioempirismo superó esa primera discusión entre la abstracción pura cartesiana y el empirismo inglés. El racioempirismo ya fue superado hace varios siglos. Al día de hoy se habla de un sistemismo materialista porque es lo que sigue siendo compatible con el resto de la evidencia científica. El pensamiento mágico también ha sido sistematizado, ha sido desarrollado, elaborado, Piaget. ¿Cómo es que recurrimos a entidades y relaciones mágicas que no niego que existan por el solo hecho de quererlas negar? O sea, eso que quede claro. Yo no digo Dios no existe y te lo puedo probar. No, un ateo... Yo sé, yo no he planteado eso. Miklos, nos quedan 20 segundos. Tendrá que quedar para otra ocasión, pero ha sido un placer debatir contigo, conversar contigo. Un abrazo para toda la gente que nos ha visto y queda para... Ha sido un verdadero placer. Gracias por haber visto el video. Lamentablemente el tiempo por Instagram Live culminó y la transmisión se cortó abruptamente, pero pronto estaré colgando los comentarios sobre el debate. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo para más contenido sobre ciencia, filosofía y tecnología desde un enfoque humanista secular e ilustrado. ¡Hasta la próxima! Gracias por haber visto el video. Pronto estaré colgando los comentarios sobre el debate. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo para más contenido sobre ciencia, filosofía y tecnología desde un enfoque humanista secular e ilustrado. ¡Hasta la próxima!